Bienvenido, Lorenzo Fernández Bueno. Bien hallado. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, yo la verdad es que tengo calor. ¿Tú tienes calor? Sí, es que claro, va contracorriente, va Es que a mí la contracorriente. luz blanca me suele dar calor. Oye, que Lorenzo, hoy estamos preguntando a los oyentes que en qué se gastan el dinero, el sueldo, en qué extras. Claro, a ti preguntarte por esto es como... Bueno, lo cuento, sí, lo puedo contar cuál ha sido mi última adquisición. Por favor. A ver, ya sabéis, yo siempre lo digo, además lo reconozco con mucho orgullo, que soy muy friki con mis temas, ¿no? Pues hace no Tú mucho llevas el tiempo... personaje hasta el final. Lo llevo hasta... Hombre, por supuesto, además, sobre todo cuando además... Si te pasa como a mí ya sabéis que me encanta, soy un auténtico apasionado de la literatura gótica, especialmente de esos ambientes llenos de vampiros, de hombres lobo. Parte de este tema vamos a hablar hoy, ¿no? De fantasmas, pues eso, ¿no? Literatura del siglo XIX y sobre todo del vampirismo, a mí me encanta. Y bueno, pues hace no mucho tiempo un amigo mío que es anticuario, pues hizo un viaje a Cracovia y trajo una pieza fantástica, que es un maletín para cazar vampiros del siglo XIX, con el material original. En su momento... Pero es que esto es una antigüedad. Es una antigüedad, claro. Sí, claro. Sí. Pero además es una antigüedad que se utilizó, que es lo mejor. ¿Cómo mola? Claro, que se utilizó. Tienes unas tenazas para arrancar los colmillos. Bueno, pero tienes un momento, una estaca. ¿dónde tienes esto? Esto está en mi casa, No, y además muy colocado, porque es que además es bonito. Claro, es bonito. ¿lo tienes abierto para que No, porque lo único que no era de la época era el ajo. Entonces, claro, cuando lo abres suelta un pestazo a ajo impresionante, pero por lo demás es todo auténtico, los recipientes para el agua bendita, los crucifijos. Voy a tener una conversación con tu mujer porque Sí, ¿no? creo que tiene una entrevista tu mujer. Sí, la pobre me aguanta demasiado. Pero mira, pensé en traérmelo, lo que pasa es que, claro, ¿cómo paso yo esto aquí en Melodía? Uy, aquí no te dejan, Por el arco de seguridad, una estaca y un martillo, bueno, en fin, pues eso. Oye, Lorenzo, pues vamos a ir por ahí, ¿no? Porque vamos a hablar del hombre lobo, ¿no? ¿Por qué? Sí, vamos a hablar, bueno, yo hace unos meses ya os comenté, pues que estaba escribiendo un libro, que estaba basado en las leyendas que tenemos en España. Mira, me está rodeando un mosquito vampiro. Bueno, pues las leyendas que teníamos en España y que me puse a escarbar, a recorrer el país y me empecé a dar cuenta de que detrás de esas leyendas había historias absolutamente reales, ¿no? Nombres, apellidos, momentos malos, incluso alguna que otra muerte, ¿no? Bueno, pues ese libro salió el martes pasado, se llama La España Maldita. Por maravilloso, favor. pero a ver. La España Maldita, y lo ha Lorenzo publicado... Fernández Bueno, pero esto nosotros tenemos que tener una conversación larga, Os prometo ¿eh? que la semana que viene os traigo libros para todos. Claro. Enclaves templarios, nidos de brujas, entradas al infierno y otras rutas con misterio. Oye, qué prolífico es Lorenzo, que en 2 temporadas y media lleva 2 libros, ¿eh? Sí, No para. Este es el 21 ya. Qué barbaridad. El 21. Qué barbaridad. Y la verdad es que contento, porque es un libro en el que, como os digo, desarrollo lo que son... Es otra forma de conocer nuestro país, ¿no? Es otra forma de ver que detrás de la leyenda, que es algo muy importante, que tiene mucho que ver con nuestra propia historia, hay precisamente eso, historias reales. Os conté una de las historias que aparece es la del pastor Requena, este hombre que subió a la alta montaña, perdió una oveja y cuando la bajaba a las espaldas se dio cuenta de que pesaba demasiado, se dio la vuelta y aquello ya no era una oveja y le dijo textualmente: peso Requena. Bueno, pues detrás de esa historia... Era el demonio, ¿no? El demonio. Claro. Detrás de esa historia encontré a un señor en Extremadura, en Garganta la Olla, en el año 30 y pico, que vivió una escena muy similar, al punto de que en su pueblo, José Pancho Campos se llamaba, le conocían como el pastor que vio al diablo. Bueno, pues si hay una historia que yo creo que se debate entre la más profunda de las leyendas, pero que en nuestro país tiene una base absolutamente real, esa es la del hombre lobo. A ver, ¿Y dónde está? Tenemos que remontarnos al año 1808, a la Galicia profunda, bosques de caraballos, de robles, Allariz, en Orense, donde nace un señor llamado Manuel Blanco Romasanta. Si habéis visto una película de José Luis López Vázquez llamada El bosque del lobo, ya sabréis a qué me estoy refiriendo y a qué personaje me estoy refiriendo. Este señor, hasta el año 30 y pico, 1830 y pico, es un hombre absolutamente normal, ¿no? Es un hombre que además, bueno, pues tiene ciertas habilidades para tejer, para la zapatería, es un hombre muy beato, por lo tanto, pues pasa inadvertido en su comunidad. Algo ocurre a partir del año 34, cuando fallece su esposa, este hombre desaparece y se convierte en un buhonero. Por aquel entonces los caminos que atravesaban esos bosques gallegos para llegar a una Castilla más amable eran verdaderamente duros, porque estaban llenos de lobos, de osos, de alimañas de todo tipo, y había que conocerse esos senderos. Bueno, pues durante esos 3 años, Manuel Blanco Romasanta se dedica a aprender por dónde deambular. Y así vuelve a Rebordechao, a la aldea de Rebordechao, a finales de la década de los 30, principios de los 40,
Y es del siglo XIX, ¿no? del 1800... exactamente, no, 1900, siglo ¿no? XIX. Bueno, pues es ahí, en ese instante, cuando él posteriormente asegurará, una vez que se celebra el juicio, el único juicio, pensad, es que es alucinante. ¿Por qué? Porque tú vas al archivo del Reino de Galicia, que se encuentra en La Coruña, y tienes la causa 1804 contra el hombre lobo. Así te viene reflejado. Más de 2000 folios, 2 rollos de un juicio que se desarrolla a partir del año 53 y en el que se juzga literalmente a un hombre lobo. Un hombre lobo que en aquel año de 1842 asegura ser víctima de lo que él denomina la fada. La fada es la maldición que le hace convertirse en noche de luna llena en una bestia salvaje, en un tremendo depredador. ¿Ese es él? Él, que termina con la vida de 7 mujeres y de 2 hombres. Pero ¿sabéis lo verdaderamente terrible de esta historia? Cuando el juez Quitín Mosquera lleva a cabo ese juicio que dura 6 meses, antes de condenarlo a garrote, evidentemente le obligan a declarar dónde están los cuerpos de los asesinados. Y él los lleva a los bosques cercanos a Allariz. Y lo terrible es que cuando los médicos forenses analizan esos cuerpos, se dan cuenta de que esos cadáveres han sido atacados por un depredador descomunal. Joder. Cuadra todo, ¿eh? Claro, cada uno Cuadra, tiene cuadra, sus hobbies. cuadra. Oye, Lorenzo se lo gasta Pero en esto claro, y... la imagen que tenemos del hombre lobo literaria, pues es que de repente de una manera así súbita le empiezan a salir pelos de todos los sitios, le crecen las uñas. Esto no está comprobado, ¿no? No está comprobado, pero en el caso de Blanco Roma Santa, él aseguraba que era así. De hecho, le hacía falta determinado tipo de tierra. Cuando la luna llena pues coronaba la bóveda celeste, él se veía obligado a rebozarse, como si fuera una especie de croqueta salvaje. Sí, sí, sí. Pues en una tierra muy especial, que era la que le hacía transformarse el lobo. Fijaros, es que cuando hablamos de datos, hablamos de datos y argumentos, ¿no? He dicho causa 1804, no, es la causa 1788 del hombre lobo. Y allí podemos leer lo siguiente. Esta es declaración textual de Blanco Roma Santa. Yo llegué a mantener la forma de lobo hasta 8 días seguidos, aunque normalmente no pasaba de 2 o 4. Antonio, sin embargo, llegó a mantenerla 10 días y don Genaro hasta 15. Es decir, él iba acompañado de otras 2 personas. Don Genaro de Valencia, el tal Antonio era un señor de Galicia que también se transformaban en hombre lobo, siempre según la declaración, evidentemente, de O sea, que de había Blanco más Roma de un Santa. hombre lobo. Había más. Madre Pero es que mía. fíjate, la declaración es terrible, ¿no? Decía, con ellos maté y comí a varias personas, como Josefa o Benita. A sus hijos lo hice yo solo. Madre mía. Uf, qué barbaridad. Más detalles en el libro, ¿no, Lorenzo? Más detalles los tenemos en el todo. libro. ¿Tiene De hijo todo. la criatura? No, ¿no? No tiene hijos, pero la historia final de este personaje, digamos que no quedó resuelta, porque fue condenado a garrote. Sin embargo, la reina Isabel II, viendo lo especial del caso, conmutó la pena y a partir de entonces no se volvió a saber nada de Manuel Blanco Roma Santa. La leyenda dice que todavía sigue vagando, convertido en lobo por los bosques de Allariz. Oye, Madre esperemos mía. que no. Madre mía. Bueno, pues es otra forma de conocer España, la España maldita. Ya está en las librerías, Ya ¿no? está en las librerías, Lorenzo sí. Fernández Bueno, Luciérnaga, la editorial, que enhorabuena. Muchas gracias, Y Nuria. nos vemos la semana que viene. Aquí estaremos. Lorenzo Fernández Bueno. Gracias.